Bueno, buenos días. Continuando con la materia de administración financiera, la unidad de contabilidad pública, nos faltaría completar algunas definiciones. Con respecto al tema de las previsiones, son estimaciones de contingencias que puede tener el ente como consecuencia de eventuales incobrabilidades o riesgos de cálculos inciertos con la incidencia de los resultados del ejercicio. Valuación. El cálculo surgirá de una estimación basada en la experiencia sobre la incobrabilidad o riesgo del rubro que se trate. ¿Cómo se exponen? Se configuran como cuentas regularizadoras del activo de acuerdo con el riesgo de incobrabilidad de las cuentas a cobrar o de sus posibles quebrantos, de modo incierto respecto de determinadas contingencias de carácter económico. Patrimonio. Análisis conceptual. Haremos una definición de lo que es hacienda pública. La diferencia entre activo y pasivo del ente administración central conforma el capital fiscal del mismo, que, adicionándole las transferencias y contribuciones de capital recibidas, como así también la acumulación de los resultados de cada ejercicio, configura la denominación hacienda pública. Con respecto a la definición de lo que es el patrimonio institucional, la diferencia entre activo y pasivo de cada ente, organismo descentralizado y las instituciones de la seguridad social conforman el capital institucional del mismo, que, adicionando las transferencias y contribuciones de capital recibidas y la acumulación de los resultados de los sucesivos ejercicios fiscales, conforman el denominado patrimonio institucional. Con respecto al patrimonio público, el registro de carácter transitorio que refleja los movimientos positivos respecto de la construcción de bienes de dominio público, de la administración pública central, de los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social, configuran el denominado patrimonio público, el cual debe disminuirse toda vez que dichas construcciones se incorporan al uso público. Con respecto a ciertos conceptos complementarios inherentes al patrimonio, podremos decir, tanto en los rubros hacienda pública como patrimonio institucional, las transferencias y contribuciones de capital recibidas reflejan las partidas ingresadas en cada uno de los entes contables para financiar la formación del capital o el gasto a largo plazo en bienes duraderos. Son operaciones sin contraprestación que forman parte del patrimonio por su destino específico. Estas partidas deben registrarse y exponerse a su valor nominal cuando se trate de transferencias de efectivo o por el valor de mercado cuando se trate de transferencia de bienes. En los rubros hacienda pública y patrimonio institucional, los resultados de la cuenta corriente expresan las diferencias entre los ingresos y los egresos verificados a través de la gestión fiscal del ente y por cada uno de los ejercicios contables finalizados. Los resultados acumulados se modifican por lo menos una vez al año, como consecuencia de los resultados de las operaciones de cada periodo que surgen de las transacciones del ente. Eventualmente se pueden utilizar cuentas de orden, que registran eventos que por sus características no representan hechos económicos financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente, pero que ilustran sobre las circunstancias de importancia respecto al mismo. Tal es el caso, a modo de ejemplo, de la registración de la emisión de títulos de deuda pública de acuerdo con las normas legales que dieron su origen, pero los cuales a un momento determinado no fueron colocados.
Otro caso es la construcción de fideicomisos por obligaciones de terceros contraídas con el ente y que a una fecha dada no fue materializada la operación de origen. Por último, veremos las normas aplicables a recursos y a gastos. Analizando conceptualmente los rubros que conforman los recursos y los gastos corrientes. El reconocimiento y su posterior registración contable se efectuará sobre la base del devengado, tanto para los recursos como para los gastos. En todo de acuerdo con el principio de contabilidad gubernamental, reconocimiento de las transacciones. Recursos corrientes. Los recursos corrientes están formados por los ingresos tributarios. Corresponde a los ingresos originados en la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes, tales como los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre la producción, venta o compra o utilización de bienes y servicios que se cargan a los costos de producción o comercialización. Los ingresos tributarios comprenden los impuestos directos y los impuestos indirectos que hemos visto en la materia finanzas e impuestos. Los impuestos directos, vamos a hacer un pequeño resumen, son aquellos que gravan la renta de existencia de personas físicas o ideal, argentinas residentes en el país, el capital, los incrementos de activos y los bienes que constituyen el patrimonio. Los impuestos indirectos son gravames que se cargan a los costos de producción o comercialización. Gravan la producción, el consumo de bienes y servicios, las transacciones y las operaciones de importación y exportación. Los ingresos tributarios coparticipables que corresponden al ente se consideran netos de la distribución a las provincias, municipios u otras organizaciones, y otros organismos de acuerdo con las normas legales vigentes. Tenemos la contribución a la seguridad social. Son obligaciones a cargo de la población económicamente activa, como así también las contribuciones patronales para atender el financiamiento de los distintos regímenes de previsión y asistencia social a cargo del ente. También están lo que se denomina ingresos no tributarios. Comprenden principalmente las obligaciones por tasas y derechos que tienen como contraprestación bienes y servicios, como así también las regalías. El devengamiento de una tasa o derecho y su posterior pago es la retribución del contribuyente por el uso de un servicio recibido a cargo del Estado, en contrapartida a las prestaciones o beneficios que se obtienen de éste, incluyendo la contribución por mejoras. Cuando hablamos de venta de bienes y servicios de la administración pública, estas generan recursos que provienen de la enajenación de los bienes y de la prestación de los servicios que se relacionan con actividades comunitarias o sociales, habitualmente de la administración central y organismos descentralizados. O sea, en definitiva, son recursos que provienen de la venta de bienes o la prestación de servicios. Con respecto al rubro rentas de la propiedad, incluye los intereses por préstamos otorgados, los provenientes de inversiones en títulos y valores públicos y los resultantes de depósitos bancarios y bonos. Los dividendos, que comprenden los ingresos en efectivo o en acciones y participaciones en la propiedad de la empresa, también se agrupan bajo este capítulo. La venta de acciones o participaciones de capital en empresas no debe incluirse como rentas de la propiedad. Las mismas se registrarán en los rubros de activos específicos propios de este tipo de transacciones. Además, comprende los recursos por los arrendamientos de tierra y terrenos fiscales y por los derechos de bienes intangibles. Con respecto a las transferencias recibidas, corresponde a los ingresos
que no tengan contraprestación de bienes y servicios como las donaciones. Se utilizan para financiar el gasto corriente de consumo o producción y se caracterizan por afectar el ahorro de los entes involucrados. Las transferencias de este tipo se clasifican según el sector de su procedencia. Las contribuciones recibidas abarcan los recursos provenientes del ente, administración central, organismos descentralizados y la seguridad social según corresponda, destinados a la finalización del ente.